Quiero que pienses en algo que te preocupa ahora mismo. No tienes que buscarlo mucho porque probablemente ya estaba ahí antes de que empezara este video. Ese pensamiento que vuelve solo. Esa situación que repasas mentalmente una y otra vez. Esa conversación que ya ocurrió pero que sigues teniendo en tu cabeza con versiones diferentes de lo que dijiste y lo que deberías haber dicho. Ahora intenta dejar de pensar en eso. Solo por un momento. Deja de pensar en lo que te preocupa. ¿Pudiste? La mayoría de las personas no pueden. Y lo más frustrante no es que el pensamiento vuelva. Lo más frustrante es que cuanto más intentas no pensar en algo, más presente se vuelve. Como si tu propia mente estuviera trabajando en tu contra. Como si hubiera algo dentro de ti que se empeña en recordarte exactamente lo que más quieres olvidar. Eso no es debilidad, no es ansiedad patológica necesariamente. No es que algo esté mal contigo. Es un mecanismo neurológico específico, documentado y estudiado, que tiene nombre, tiene causa y tiene solución. Y hoy vamos a hablar de todo eso, de por qué el cerebro se queda atrapado en ciertos pensamientos, de qué está pasando exactamente a nivel neurocientífico cuando no puedes dejar de pensar en algo, de por qué intentar no pensar hace todo peor, y de qué estrategias basadas en evidencia real funcionan para salir de ese loop. Quédate, porque lo que viene va a cambiar la forma en que entiendes tu propia mente. La ciencia detrás del pensamiento que no para. Empecemos por el principio, por entender qué está pasando exactamente en tu cerebro cuando un pensamiento se queda dando vueltas sin que puedas detenerlo. Existe un término en psicología clínica y neurociencia cognitiva para este fenómeno. Se llama rumiación, y es importante distinguirlo de la preocupación normal y de la reflexión saludable porque son tres cosas diferentes aunque se parezcan superficialmente. La reflexión saludable es el proceso de pensar en un problema con el objetivo de encontrar una solución o de aprender de una experiencia. Tiene un punto de llegada, produce algo, avanza hacia algún lado. La preocupación normal es la anticipación de posibles problemas futuros. Tiene una función adaptativa real. Pensar en los riesgos de una situación antes de que ocurra puede ayudarte a prepararte y a tomar mejores decisiones. En dosis apropiadas es funcional. La rumiación es diferente a ambas. Es el proceso de darle vueltas repetitivamente a pensamientos negativos sobre el pasado o el presente sin llegar a ninguna resolución ni producir ningún aprendizaje nuevo. Es el loop que se repite. La misma película que se reproduce una y otra vez. El mismo diálogo interno que no lleva a ningún lugar nuevo. Y la rumiación tiene características neurológicas muy específicas que la distinguen de otros tipos de pensamiento. Cuando el cerebro rumia, hay una activación elevada y sostenida de una red neuronal llamada la red por defecto o Default Mode Network. Esta red, que ya mencionamos en otros videos, se activa cuando no estás enfocado en ninguna tarea externa específica. Es la red de los pensamientos espontáneos, de la narrativa autobiográfica, de la imaginación sobre el futuro y el pasado. En condiciones normales, esta red se desactiva cuando te enfocas en algo del mundo exterior. Cuando haces una tarea que requiere atención, la red por defecto baja su actividad y otras redes asociadas con la atención externa toman el protagonismo. Pero en personas con patrones de rumiación intensos, esta red permanece anormalmente activa incluso cuando intentan enfocarse en otras cosas. Es como si hubiera un proceso que corre en segundo plano de forma constante, consumiendo recursos cognitivos y emocionales, aunque conscientemente estés intentando hacer otra cosa. Y hay algo más que es fundamental entender. La rumiación no es solo un fenómeno psicológico. Tiene correlatos físicos muy concretos. Activa el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, que es el sistema principal de respuesta al estrés del cuerpo. Esto eleva los niveles de cortisol de forma sostenida. Y el cortisol crónico, como ya sabemos, tiene efectos destructivos en múltiples sistemas del organismo, incluyendo el cerebro mismo. Hay estudios que muestran que la rumiación crónica reduce el volumen del hipocampo, la región cerebral crítica para la memoria y el aprendizaje, que aumenta la actividad de la amígdala, el centro de procesamiento del miedo y la amenaza, y que deteriora la función de la corteza prefrontal, la región que necesitas para tomar buenas decisiones y regular tus emociones. En otras palabras, la rumiación no solo es mentalmente agotadora, literalmente daña las estructuras cerebrales que más necesitas para funcionar bien. ¿Por qué el cerebro se engancha en ciertos pensamientos? Ahora que entendemos qué es la rumiación a nivel neurológico, necesitamos entender por qué ocurre, por qué ciertos pensamientos se enganchan y otros no.
¿Por qué el cerebro elige repetir exactamente los que más duelen en lugar de los que son neutros o positivos? La respuesta tiene varias capas y todas son importantes. La primera tiene que ver con algo que ya mencionamos en otros videos, el sesgo de negatividad. El cerebro humano está evolutivamente calibrado para prestar más atención a la información negativa que a la positiva. Una amenaza ignorada podía ser fatal. Una oportunidad perdida raramente lo era. Entonces el sistema nervioso evolucionó para tratar la información negativa como más urgente, más importante, más merecedora de atención y procesamiento sostenido. Esto significa que los pensamientos negativos, las preocupaciones, las amenazas percibidas, las situaciones no resueltas, tienen literalmente una ventaja neurológica para capturar y mantener la atención. No es que seas pesimista o que tengas problemas con el pensamiento positivo. Es que tu cerebro fue diseñado para tomarse las cosas malas más en serio que las buenas. La segunda capa tiene que ver con lo que los psicólogos llaman el efecto Zeigarnik. Este efecto fue descubierto por la psicóloga soviética Bluma Zeigarnik en los años 20 a partir de una observación cotidiana. Notó que los meseros recordaban mucho mejor los pedidos que aún no habían sido entregados que los pedidos ya completados. A partir de eso, desarrolló una teoría que fue posteriormente confirmada en múltiples estudios. El cerebro tiene una tendencia a mantener activos los asuntos incompletos. Los problemas sin resolver, las situaciones sin cierre, las conversaciones sin conclusión, permanecen en una especie de estado de alerta en la memoria de trabajo, consumiendo recursos cognitivos hasta que son resueltos o cerrados de alguna forma. Esto explica por qué te cuesta tanto dejar de pensar en un conflicto que no está resuelto, en una decisión que no has tomado, en una conversación que quedó incompleta. Tu cerebro literalmente mantiene esas situaciones en primer plano hasta que tienen algún tipo de cierre. Es un mecanismo funcional que en condiciones normales te ayuda a completar las cosas que empezaste, pero cuando el cierre no es posible o se retrasa, produce el loop de rumiación que no se puede apagar. La tercera capa es la más profunda y la más perturbadora. Tiene que ver con la función que la rumiación cumple emocionalmente, aunque sea disfuncional cognitivamente. Los investigadores han encontrado algo sorprendente. Aunque la rumiación se siente mal, aunque produce ansiedad y agotamiento, el cerebro en algunos casos la usa como una forma de evitar emociones aún más difíciles. Pensar repetidamente en un problema, aunque sea doloroso, puede ser menos amenazante que sentir completamente la emoción que está debajo. La culpa, el miedo, la vergüenza, el duelo, las emociones más primitivas y más intensas. La rumiación a veces es una forma de estar cerca del problema sin tener que enfrentar de lleno la emoción que genera. Es como un sistema de protección paradójico. El pensamiento repetitivo funciona como un amortiguador entre la persona y el impacto emocional completo de lo que le preocupa, y el cerebro lo mantiene activo precisamente porque en algún nivel lo percibe como más manejable que la alternativa. Y la cuarta capa es la que tiene más implicaciones prácticas. Tiene que ver con la interpretación. No es el evento en sí mismo lo que genera la rumiación, es la interpretación que haces del evento. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y una rumiará intensamente durante semanas y la otra la procesará en días. La diferencia no está en la situación, está en la narrativa que construyen alrededor de ella. Las interpretaciones que más generan rumiación son las que incluyen elementos de amenaza a la identidad, de injusticia percibida, de culpa propia o ajena y de incertidumbre sobre el futuro. Cuando un evento activa alguna de esas narrativas, el cerebro lo trata como una amenaza no resuelta y lo mantiene activo. La paradoja del control. ¿Por qué intentar no pensar empeora todo? Llegamos a uno de los hallazgos más fascinantes y más contraintuitivos de la psicología cognitiva, y es algo que tiene implicaciones directas en lo que haces cuando intentas deshacerte de un pensamiento que no quieres. En 1987, el psicólogo Daniel Wegner realizó un experimento que se volvió uno de los más citados en la literatura psicológica. Le dijo a los participantes algo muy simple. Durante los próximos 5 minutos, piensen en lo que quieran, pero no piensen en un oso blanco. Si piensan en un oso blanco, toquen una campana. El resultado fue predecible para quien conoce cómo funciona el cerebro, pero sorprendente para el sentido común. Los participantes pensaron en el oso blanco constantemente. La campana sonó en promedio más de una vez por minuto.
Y la segunda parte del experimento fue aún más reveladora. Después del periodo de supresión, se les dijo a los participantes que ahora sí podían pensar en el oso blanco libremente, y pensaron en él más frecuentemente que un grupo control que nunca había recibido la instrucción de suprimirlo. Wegener llamó a esto el efecto rebote, y desarrolló una teoría para explicarlo que tiene un nombre fascinante: teoría de los procesos irónicos del control mental. La teoría dice que cuando intentas suprimir un pensamiento, tu mente hace dos cosas simultáneamente. La primera es un proceso operativo que intenta mantener tu atención alejada del pensamiento no deseado. La segunda es un proceso de monitoreo que verifica constantemente si el pensamiento no deseado está presente para asegurarse de que la supresión está funcionando. El problema es que ese proceso de monitoreo, para verificar si el pensamiento está presente, tiene que activar representación del pensamiento que intenta suprimir. En otras palabras, para chequear si estás pensando en el oso blanco, tu cerebro tiene que pensar en el oso blanco. Y cuando los recursos cognitivos están limitados, por cansancio, por estrés, por carga cognitiva alta, el proceso de monitoreo se vuelve más activo que el proceso operativo de supresión. El resultado es que el pensamiento que intentabas suprimir se vuelve más frecuente y más intrusivo que antes de intentar suprimirlo. Esto explica algo que probablemente has experimentado. Cuanto más te dices que tienes que dejar de pensar en eso, más piensas en eso. No es que seas débil ni que no tengas control sobre tu mente. Es que el mecanismo que usas para intentar controlarte es el mismo que amplifica lo que quieres controlar. Esto tiene implicaciones prácticas enormes. Significa que la estrategia de supresión, decirte que no pienses en algo, ignorar activamente los pensamientos intrusivos, es contraproducente en la mayoría de los casos. Es exactamente lo opuesto a lo que deberías hacer. ¿Y qué deberías hacer entonces? A eso vamos a llegar. Pero antes necesitamos entender dos cosas más sobre cómo funciona este sistema. La primera es que la supresión tiene un costo de energía cognitiva. Cada vez que intentas no pensar en algo, estás usando recursos mentales. Y esos recursos son finitos. Al final del día, cuando estás agotado y esos recursos están bajos, el pensamiento que estuviste suprimiendo durante horas vuelve con más fuerza que nunca. Por eso los pensamientos ansiosos típicamente se intensifican en la noche cuando la mente está cansada y los mecanismos de control están debilitados. La segunda es que la supresión no elimina el pensamiento, solo lo desplaza temporalmente. El contenido emocional del pensamiento, la preocupación, el miedo, la culpa, sigue ahí. Solo fue empujado hacia abajo. Y las cosas que se empujan hacia abajo generalmente vuelven con más presión. Los tipos de rumiación y cómo identificar la tuya. No toda la rumiación es igual, y entender qué tipo de loop mental estás experimentando es importante, porque determina qué estrategias son más efectivas para manejarlo. Los investigadores han identificado principalmente dos grandes categorías de rumiación, aunque en la práctica se mezclan con frecuencia. La primera se llama rumiación depresiva, o rumiación sobre el pasado. Es el tipo de pensamiento repetitivo que gira alrededor de situaciones que ya ocurrieron, errores que cometiste, cosas que dijiste o no dijiste, decisiones que tomaste o que no tomaste, situaciones que resultaron mal. El cerebro las reproduce una y otra vez, analizando qué salió mal, qué podrías haber hecho diferente, qué significa eso sobre ti como persona. Este tipo de rumiación está muy asociado con la depresión. Los estudios muestran que las personas con depresión tienen tasas significativamente más altas de rumiación sobre el pasado que la población general. Y más importante aún, la relación es bidireccional. La rumiación depresiva no es solo un síntoma de la depresión, es también una causa que la mantiene y la profundiza. La segunda categoría se llama rumiación ansiosa o preocupación crónica. Esta gira alrededor de situaciones futuras, cosas que podrían salir mal, escenarios negativos que anticipas, amenazas potenciales que evalúas repetidamente. El cerebro construye modelos de posibles futuros negativos y los examina una y otra vez, buscando formas de prevenir esos resultados. Este tipo de rumiación está muy asociado con la ansiedad generalizada y tiene una característica que lo hace especialmente difícil de manejar. El cerebro lo experimenta como algo útil. Siente que si piensa en el problema lo suficiente, va a encontrar una solución o una forma de prevenirlo. Esa sensación de utilidad hace que sea muy difícil interrumpir el proceso, aunque nunca llegue a ninguna solución real. Hay un tercer tipo que es menos mencionado pero muy común.
Se llama rumiación de injusticia o rumiación social. Es el pensamiento repetitivo sobre situaciones donde sentiste que fuiste tratado injustamente, donde alguien te hirió, donde hubo un conflicto interpersonal que no se resolvió de la manera que esperabas. Este tipo incluye frecuentemente la reconstrucción mental de conversaciones, el ensayo de lo que deberías haber dicho y el análisis repetitivo de las motivaciones de la otra persona. Este tipo de rumiación activa los circuitos de amenaza social del cerebro que, como ya mencionamos, son evolutivamente muy potentes y tiene una característica particular que lo hace especialmente persistente. Tiene un componente de búsqueda de justicia que el cerebro percibe como un asunto no cerrado hasta que esa justicia ocurra, y como la justicia frecuentemente no llega, el loop no tiene forma de cerrarse. ¿Cómo identificas qué tipo de rumiación es la tuya? Fíjate en el tiempo verbal de tus pensamientos repetitivos. Si predomina el pasado, si los pensamientos giran alrededor de lo que fue o lo que hiciste, es más probable que sea rumiación depresiva. Si predomina el futuro, si los pensamientos giran alrededor de lo que podría pasar, es más probable que sea rumiación ansiosa. Si predomina la segunda o tercera persona, si los pensamientos giran alrededor de lo que otros hicieron o dijeron, es más probable que sea rumiación de injusticia social. Esta distinción importa porque las estrategias más efectivas son ligeramente diferentes para cada tipo, y conocer tu patrón específico te da una ventaja real, lo que el cerebro necesita para soltar. Ahora llegamos al corazón del video. Si la supresión no funciona y la rumiación tiene bases neurológicas profundas, ¿qué sí funciona? ¿Qué necesita el cerebro para soltar un pensamiento que no quiere soltar? La respuesta, respaldada por décadas de investigación en psicología clínica y neurociencia, tiene varios componentes que trabajan en conjunto. El primero es la aceptación radical, no la resignación. Hay una distinción crítica aquí que la mayoría de las personas no entienden. Aceptar un pensamiento o una emoción no significa estar de acuerdo con él, no significa rendirse, no significa que lo que te preocupa no importa. Significa reconocer que ese pensamiento está presente sin luchar contra él. La terapia de aceptación y compromiso, conocida como ACT por sus siglas en inglés, es uno de los enfoques terapéuticos con más evidencia empírica en psicología contemporánea. Y su principio central es exactamente este. No intentes eliminar los pensamientos difíciles. Cambia tu relación con ellos. En lugar de «tengo que dejar de pensar en esto», que activa el efecto rebote de Wegener, la postura es «noto que hay un pensamiento sobre esto presente en mi mente ahora mismo». Esa pequeña distancia entre tú y el pensamiento, observarlo en lugar de ser arrastrado por él, reduce drásticamente su poder. Los neurocientíficos tienen un nombre para este proceso. Lo llaman descentramiento cognitivo o defusión cognitiva. Y los estudios de neuroimagen muestran que produce cambios medibles en la activación cerebral. Específicamente, reduce la activación de la amígdala, el centro del miedo y la amenaza, y aumenta la activación de la corteza prefrontal, la región de la regulación y el razonamiento. El segundo componente es darle al cerebro el cierre que busca. Recuerda el efecto Zeigarnik. El cerebro mantiene activos los asuntos incompletos. Entonces, una de las formas más efectivas de reducir la rumiación es darle al cerebro algo que experimente como cierre, aunque la situación en sí no esté completamente resuelta. Una estrategia respaldada por investigación es la escritura expresiva. El psicólogo James Pennebaker desarrolló décadas de investigación sobre los efectos de escribir sobre experiencias emocionalmente difíciles. Sus estudios muestran consistentemente que escribir de forma detallada sobre una preocupación o una experiencia difícil, incluyendo los hechos, los pensamientos y las emociones asociadas, reduce significativamente la rumiación sobre ese tema. ¿Por qué funciona? Porque el acto de escribir convierte un proceso interno y fluido en algo externo y concreto. Le da forma al pensamiento, y una vez que tiene forma externa, el cerebro lo registra de forma diferente. Ya no necesita mantenerlo activo en la memoria de trabajo como un asunto pendiente, porque ahora existe fuera de la mente. El tercer componente es trabajar directamente con la emoción subyacente.
Ya mencionamos que la rumiación a veces funciona como un amortiguador entre la persona y la emoción completa que está debajo. La estrategia terapéutica que más consistentemente interrumpe este patrón es hacer exactamente lo contrario, acercarse a la emoción en lugar de evitarla. Esto no significa sumergirte en el dolor de forma indiscriminada, significa crear condiciones seguras para sentir la emoción que el pensamiento repetitivo está evitando, con un terapeuta, con un amigo de confianza, en un espacio privado donde te permitas sentir sin juzgar lo que sientes. La neurociencia del procesamiento emocional muestra que las emociones que se permiten completamente tienden a seguir una curva natural. Suben, alcanzan un pico y luego bajan. Las emociones que se suprimen o se evitan no completan esa curva. Quedan a medio camino, con energía no resuelta, y el cerebro las mantiene activas exactamente por eso. El cuarto componente es el movimiento físico como interruptor neurológico. Hay algo que muy pocas personas saben sobre el ejercicio físico en el contexto de la rumiación. El movimiento físico rítmico y sostenido, caminar, correr, nadar, cualquier actividad que produzca un ritmo bilateral y continuo, tiene efectos específicos en los patrones de activación cerebral asociados con la rumiación. Esto está relacionado con un proceso que se llama procesamiento bilateral, que es uno de los mecanismos propuestos detrás de una terapia llamada EMDR, que es especialmente efectiva para el procesamiento de experiencias traumáticas. El movimiento bilateral parece facilitar la integración de memorias y experiencias emocionales de una forma que el reposo mental no logra. En términos prácticos, una caminata de 20 a 30 minutos en un estado de atención abierta, sin teléfono, sin música, notando el entorno, es una de las intervenciones más efectivas y accesibles para interrumpir un loop de rumiación intenso. Estrategias basadas en evidencia para salir del loop. Ahora vamos a lo más concreto. Las estrategias específicas, con evidencia empírica detrás, que puedes usar cuando te encuentres atrapado en un pensamiento que no puedes soltar. La primera estrategia es la programación de tiempo de preocupación. Este puede sonar contraintuitivo, pero tiene una base sólida en investigación cognitiva conductual. En lugar de intentar suprimir los pensamientos intrusivos durante todo el día, defines un periodo específico y limitado, generalmente entre 15 y 20 minutos, en un momento concreto del día, donde te permites pensar activamente en lo que te preocupa. Cuando el pensamiento intrusivo aparece fuera de ese periodo, en lugar de suprimirlo o seguirlo, simplemente lo reconoces y te dices que lo vas a pensar en el momento designado. Eso le da al cerebro el reconocimiento que necesita sin permitir que el loop se extienda indefinidamente. Con el tiempo, este método reduce la frecuencia de los pensamientos intrusivos, porque el cerebro aprende que hay un tiempo asignado para ese procesamiento y que no necesita mantenerlo activo constantemente. La segunda estrategia es la técnica de etiquetado emocional. El neurocientífico Matthew Lieberman realizó estudios de neuroimagen que mostraron algo notable. Cuando las personas ponen palabras a sus emociones, cuando dicen o piensan, estoy sintiendo miedo, o esto me genera vergüenza, la activación de la amígdala se reduce mediblemente y la activación de la corteza prefrontal aumenta. En términos simples, nombrar lo que sientes activa la parte racional del cerebro y calma la parte emocional. No elimina la emoción, pero la hace más manejable. La próxima vez que estés en un loop de rumiación, en lugar de analizar el contenido del pensamiento una vez más, pregúntate qué emoción está debajo y nómbrala con precisión. No solo me siento mal, sino lo más específico posible. ¿Es miedo? ¿A qué específicamente? ¿Es vergüenza? ¿Por qué exactamente? ¿Es tristeza, culpa, frustración, soledad? Cuanto más preciso es el etiquetado, mayor es el efecto regulador. La tercera estrategia es la reevaluación cognitiva. Esta es una de las técnicas más estudiadas en psicología clínica y una de las más efectivas para interrumpir patrones de rumiación. Consiste en cambiar deliberadamente la interpretación de la situación que genera el pensamiento repetitivo. No se trata de pensar positivamente de forma forzada. Se trata de examinar con honestidad si la interpretación que tu cerebro está usando es la única posible o si hay otras interpretaciones igualmente válidas que generan menos rumiación. Hay preguntas específicas que facilitan este proceso. ¿Qué evidencia tengo de que mi interpretación es correcta? ¿Hay evidencia que la contradiga? ¿Qué le diría a un amigo que estuviera pensando exactamente lo mismo que yo? ¿Cómo voy a ver esta situación dentro de 5 años? ¿Cuál es la probabilidad real de que ocurra lo que temo?
Estas preguntas no eliminan la preocupación mágicamente, pero interrumpen el automatismo del pensamiento rumiativo y activan procesos cognitivos más deliberados y más equilibrados. La cuarta estrategia es el anclaje sensorial. Cuando el cerebro está atrapado en un loop de rumiación, está literalmente desconectado del momento presente. Está en el pasado o en el futuro, en escenarios imaginados, en conversaciones que no están ocurriendo ahora mismo. El anclaje sensorial es cualquier técnica que traiga la atención de vuelta al momento presente a través de los sentidos. La técnica del 5-4-3-2-1 es una de las más conocidas. Nombras 5 cosas que puedes ver, 4 que puedes tocar, 3 que puedes escuchar, 2 que puedes oler y 1 que puedes saborear. Ese proceso de observación sensorial deliberada activa circuitos cerebrales diferentes a los que están involucrados en la rumiación y crea una interrupción en el loop. No es una solución permanente, pero es una herramienta de emergencia muy efectiva para cuando la rumiación se vuelve muy intensa. Y la quinta estrategia, la más importante a largo plazo, es la metacognición. La metacognición es pensar sobre cómo piensas. Es desarrollar la capacidad de observar tus propios patrones de pensamiento desde una perspectiva de distancia. De notar cuando estás en un loop de rumiación sin ser arrastrado completamente por él. Esto se desarrolla principalmente a través de la práctica de meditación de atención plena, que tiene efectos documentados en la reducción de la rumiación, incluso en dosis pequeñas de práctica regular. Lo que la meditación entrena no es la ausencia de pensamientos difíciles, sino la capacidad de observarlos sin identificarse completamente con ellos, de ser el cielo que contiene las nubes en lugar de ser la nube. No puedes dejar de pensar en lo que te preocupa porque tu cerebro fue diseñado para tomar las amenazas en serio, para mantener activos los asuntos no resueltos y para resistir exactamente los intentos de supresión que usas para callarlo. Eso no es un defecto, es una característica evolutiva que en otro contexto tenía mucho sentido. El problema es que en el mundo moderno, con el tipo de preocupaciones que genera, ese mecanismo se activa con una frecuencia e intensidad para las que no fue optimizado. La solución no es luchar contra tu mente, es entenderla lo suficiente para trabajar con ella en lugar de contra ella, aceptar los pensamientos en lugar de suprimirlos, darle al cerebro el cierre que busca a través de la escritura y el procesamiento emocional, usar el movimiento físico como interruptor neurológico, desarrollar la capacidad de observar tus propios pensamientos sin ser arrastrado por ellos. Nada de esto es magia. Nada de esto funciona perfectamente desde el primer intento. Pero todo tiene décadas de evidencia detrás y produce resultados reales en cerebros reales de personas reales. Tu mente no está en tu contra, está haciendo su trabajo. Tu tarea es aprender a dirigirla mejor. Eso es posible, y empieza con entender exactamente lo que hiciste hoy.